Hermanos, esta noche nos corresponde estudiar una parte de la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. La oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos recoge estos principios que también Mateo relata y que en la oportunidad anterior estudiamos sobre la parte que hablaba de pedirle a Dios que nos proveyera el pan nuestro de cada día. Y estudiamos la verdad de que Dios es el proveedor de todo lo que nosotros necesitamos. A pesar de que nosotros trabajamos y con el sudor de nuestra frente podemos obtener dinero para comprar todo, en realidad todo lo que el hombre crea es producto de la providencia de Dios que permite que las cosas existan. Es Dios quien hace que la tierra pueda producir. Es Dios quien crea los minerales. Es Dios quien crea el petróleo. Es Dios quien crea los materiales preciosos. Es Dios quien prepara todo, porque Dios es el proveedor de todas las cosas. Y ahí entendimos que Dios promete a sus hijos nunca dejarlos abandonados. Por eso el salmista decía que no había un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es decir, que para los que somos hijos de Dios, Dios promete ser nuestro proveedor. Pero esta noche nos encontramos ya en el versículo número 12. Y el versículo número 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo 12 recoge la enseñanza de esta noche. Y la enseñanza de esta noche es la oración por el perdón. La oración por el perdón. El perdón del pecado, escúcheme bien, es el mejor regalo que Dios ha dado a la humanidad. La obra más grande, lo más excelso, lo más precioso que Dios ha realizado por los seres humanos es haber enviado a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para perdonar el pecado de los seres humanos. Lo más glorioso que Dios tenía fue a su hijo, y fue su hijo enviado para sustituirnos a nosotros en la cruz del Calvario y abrirnos el camino para que el perdón de pecados fuera recibido en cada uno de nosotros. William Shakespeare decía esto: las personas, escúcheme bien, se enferman en su mente y en su cuerpo por no confesar los pecados. Y él no era un teólogo, era un escritor. Y él reconocía que las personas, cuando no confiesan sus pecados, tienen problemas en su mente y tienen problemas también en su cuerpo. ¿Por qué? Porque el problema más grande que los seres humanos tienen se llama pecado. Es el pecado por el cual nosotros sufrimos. Es el pecado por el cual las familias se desintegran. Es el pecado por el cual hay maldad donde quiera que hay, violaciones, homicidios, robos. ¿Por qué? Porque el pecado destruye todo lo que está en contra. Todo lo que está, escúcheme bien, en la vida, el pecado lo destruye. Por eso es que el pecado, escúcheme bien, arruina todas las cosas. El problema más grande que los seres humanos tenemos no es la falta de agua, no es la falta de petróleo, tampoco es la falta de trabajo, mucho menos es el problema del medio ambiente que está contaminado. El problema más grande que los seres humanos tenemos se llama pecado, pero hay alguien que tiene un antídoto para el pecado, y ese es Dios, que envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros. El pecado destruye. Y por eso Dios, hermanos, en esta oración habla de la importancia que nosotros, cuando oremos, le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes son cristianos acá? ¿Le han pedido a Dios perdón por su pecado hoy? Porque el que no confiesa su pecado se enferma. Se enferma de la mente y se enferma del cuerpo. Por eso
El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: por lo cual hay muchos de ustedes enfermos y debilitados, y muchos duermen, muchos se enferman no porque están enfermos, sino porque encubren sus pecados. Y entonces el pecado empieza a enfermarlos y empieza a reaccionarles y empieza a experimentarse, escúcheme bien, a manifestarse en problemas y en enfermedades. ¿Cuánta gente va al hospital y lo pasan en ese scan, verdad? Para arriba, para abajo. Mire, no anda nada, le dicen, y no anda nada. Y es que no le encontramos nada. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene? Cuando no le hayan nada, le dicen: mire, le vamos a dar una receta para que vaya donde un doctor. Este es un doctor especialista. Lo mandan con un psiquiatra porque están enfermos de la mente. Pero no, hermanos, el problema más grande que los seres humanos tenemos es el pecado. Porque el pecado, hermano, carcome. El pecado hace que la persona vaya muriendo, así como las plantas mueren cuando no se les echa agua. El pecado consume, acaba la vida de los seres humanos. Entonces, el pecado, escúcheme bien, tiene varias etapas que tenemos que reconocer. Número uno, el pecado hace que las personas sean culpables y trae el juicio de Dios sobre la persona. La palabra de Dios dice que Dios no tendrá por inocente culpable. El que peca tiene que pagar las consecuencias del pecado. Isaías 13:11 dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a las arrogancias de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Porque un día, hermanos, la ira de Dios vendrá sobre toda carne, sobre aquellos que maldijeron el nombre de Dios, sobre aquellos que profanaron el nombre de Dios, sobre aquellos que tuvieron el corazón duro y no se quisieron arrepentir ante la palabra de Dios. Vendrá el Señor, hermanos, para enjuiciarlos y para castigarlos. Y Jesús dijo: ahí será el llorar y el crujir de dientes, donde aquellos dirán: Señor, Señor. Y el Señor dirá: yo no los conozco a ustedes. Ahí se van a arrepentir los ateos, hermanos, de no haber creído en Dios. Ahí se van a arrepentir aquellos que despreciaron a Jesús. Ahí se van a arrepentir aquellos que se la creían de muy machitos y de muy hombres, y se darán cuenta, hermanos, que la Biblia dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, hermano, y que toda rodilla se doblará delante de Dios para gloria del Padre. Entonces el pecado hace que las personas sean culpables. ¿Sabe lo que dice la Biblia? El impío huye sin que nadie, ¿qué, hermano?, lo persiga. Porque cuando anda uno en pecado, hermano, se puede ocultar del hombre, pero de Dios no se puede ocultar. Usted le puede ser infiel a su esposo o a su esposa y puede andar en perversiones y en maldades, pero escúcheme bien, hay alguien que no podrá usted huir de él. Es del ojo de Jehová que está sobre los buenos y sobre los malos, dice la Biblia. La culpabilidad del hombre hace que uno huya. Y por eso es que a veces dicen unos: el león juzga. ¿Por qué, hermano? Por su condición. Porque el que anda en pecado, todo le parece que es pecado y desconfía, hermano, hasta de la sombra. ¿Quién me sigue?, dice. El que nada debe, ¿qué, hermanos? Nada teme, porque uno anda limpio, anda bien con su Señor, sabe que el Señor le ha perdonado sus pecados, y entonces no hay ninguna culpa que uno sienta, porque el Señor, hermano, lo ha cubierto con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Hoy evangelizaba una persona y andaba una Biblia atrás, y cuando bebió con el flyer se asustó, hermanos, y no me quiso hablar y me decía: no, es que yo soy un pecador. Y su culpa quizás lo apartaba de escuchar la voz de Dios. Y yo le dije que Dios no ha venido a llamar a los justos, sino que Él ha venido a llamar a los pecadores para que se arrepientan. Entonces el pecado hace que la gente se sienta culpable. ¿Alguno de ustedes se ha sentido culpable por algo que ha hecho, hermanos? ¿Alguna vez ustedes? ¿O aquí todos son angelitos? Esos angelitos que no hacen nada, ¿verdad? Que son santos, aleluya, la gloria de Dios me sigue, hermano. Oh, sí, santo, dice uno, ¿verdad?
¿O habrá algún pecador acá, hermanos? El pecado hace que las personas se sientan culpables y además de eso trae juicio. Porque un día la Biblia dice que se presentarán los grandes y pequeños delante de Dios, y la muerte y el Hades y el mar echarán a sus muertos, y cada uno será juzgado, escúcheme bien, por sus obras. Y la Biblia dice que el que no se encontró escrito en el libro de la vida será lanzado al fuego que arde con azufre, donde estará Satanás y el falso profeta. Serán castigados, trae juicio. Ahora, no necesita morirse para ver que el pecado trae juicio. Hoy escuchaba el testimonio de un hombre que escribía una carta. Decía que su mamá y su papá murieron, quedó solo. Pero cuando tuvo 20 años, él logró estudiar, se hizo un policía. Se casó con su novia de toda la vida, vivieron juntos, tenía mucho dinero, empezó a trabajar con el FBI, con el FBI, era el único que hablaba 2 idiomas. Y él contaba cómo él iba escalando, tenía dinero, casa, su esposa era secretaria, ganaba mucho dinero. Pero dice que en eso de andar en el FBI empezó a trabajar en un departamento de narcóticos. Y entonces empezó él a consumir la droga también. Y después de ser un policía muy exitoso, escúcheme bien, y tener una familia muy bonita y su esposa y todo, el testimonio decía que poco a poco la droga lo fue consumiendo, hasta que un día se enamoró de una muchacha mucho más joven que su esposa y se fue con ella y dejó su casa, dejó su trabajo y dejó todo. Y como siempre andaba él armado porque era policía por su trabajo, hasta que se metió tanto en la droga, que después, por alguna razón, siempre él andaba armado, terminó matando a alguien. Esa carta la estaba escribiendo desde la cárcel. Él se quiso suicidar como 2 veces, hasta que un día él escuchó un mensaje y alguien le mandó una carta para decirle que había alguien que le amaba, y esa persona que le amaba se llamaba Jesús. Y él no podía creer que hubiera alguien que lo amaba, y él decía: Jesús me puede amar, pero no hay nadie que me pueda perdonar. Pero quiero decirle a las personas que tienen un testimonio igual, que hay un Dios que sí les ama y hay un Dios que les puede perdonar. Pero ese hombre se lamentaba, ¿saben de qué? De haber echado a perder su matrimonio, de haber echado a perder su familia, de haber echado a perder todo lo que había logrado. Y quizás alguno de ustedes o alguno de nosotros hemos sufrido las consecuencias del pecado, y sabemos que los errores en la vida se pagan, ¿qué, hermanos? Caro. Y cuando uno comete un pecado, hermanos, tiene que cargar muchas veces con ese pecado toda la vida, y le andará siguiendo, porque la paga del pecado trae, ¿qué, hermanos? Muerte. En otras palabras, las malas decisiones nos afectan para toda la vida. También el pecado, hermanos, consume. El Salmo 37-38 dice: pero los transgresores serán destruidas a una, la posteridad de los impíos será examinada. Mateo 7:19 dice: todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, el pecado trae culpabilidad, pero también trae juicio. Ahora, el pecado también, escúcheme bien, es la causa por la que Dios ofreció a su Hijo para perdonar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que el perdón que los seres humanos necesitamos es ofrecido mediante el sacrificio de Jesucristo.
Primera de Juan 2:2 dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino por los de todo el mundo. El perdón de los pecados es ofrecido únicamente por Dios a través de Jesucristo. En la esquina, en el mall, con sus amigos, nadie le podrá ofrecer el perdón de los pecados. El único que le ofrece el perdón de los pecados es Dios, que me envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Nadie más. Nadie más le puede ofrecer perdón de pecados. No hay ninguna religión que diga: yo perdono pecados, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Por eso es que aquel hombre que era paralítico, hermanos, y que lo habían bajado del tejado, y Jesús contaba que sus amigos lo habían bajado, el Señor, cuando lo vio inválido, le dijo: tus pecados son perdonados. Porque la necesidad más grande que los seres humanos tenemos es el perdón de los pecados, y eso es lo que Dios nos ofrece. Ahora, hay que tener en cuenta que para que los pecados sean perdonados, las personas debemos confesarlos al Señor. En otras palabras, confesar los pecados a Dios es una condición necesaria para recibir el perdón de los pecados. Dios no puede perdonar a nadie mientras la persona no se arrepienta. En otras palabras, Dios no puede ayudar a nadie mientras esa persona no quiera confesar sus pecados. Cuando la persona no confiesa su pecado, simple y sencillamente Dios no le puede perdonar. ¿Ha escuchado usted esas iglesias donde la gente va y dicen: vamos a recibir a Cristo, pasen adelante los que van a recibir a Cristo, y pasan como 200, y luego dicen: ahora vamos a orar por todo? Señor, reconozco que soy pecador. Pero ¿saben por qué hacen eso? Para que el que esté adelante no se sienta mal, para apoyar al que está adelante. Pero no, la Biblia lo que quiere es que el que ha pecado se sienta miserable, se sienta un gusano, se sienta sucio, se sienta indigno, se sienta necesitado de la misericordia y de la gracia de Dios, para que cuando Él abra su boca, entonces el Espíritu Santo empezará a derramarle y le empezará a dar convicción de pecado, y habrá arrepentimiento. Y cuando haya arrepentimiento, entonces eso es donde viene la vida a darnos a nosotros lo que tanto necesitamos: es el perdón de los pecados. Por eso es que Jesús dijo que el que poco se le perdona, poco ama, y el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios les ha perdonado algo, hermano. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios les ha perdonado algo. Yo no sé si usted está agradecido con Dios por lo que Él ha hecho por usted, o si es poco lo que Dios le ha perdonado. Yo no sé, hermano, si usted se siente agradecido por lo que Él ha hecho, pero quiero decirle que el único que nos ha perdonado es el Señor. Pero es aquella mujer que se llamaba María Magdalena, no dejaba de llorar ante los pies de Jesús y enjugaba con sus propias lágrimas, hermanos, los pies del Maestro. ¿Por qué? Porque ella estaba profundamente arrepentida de lo que había hecho. Le pregunto a usted: ¿usted está profundamente arrepentido de lo que ha hecho? ¿Está profundamente arrepentida de lo que ha hecho o de lo que anda haciendo, pues? Porque la palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los perdone, hermanos? Sí, pero si no abren la boca, ¿cómo lo va a perdonar Dios? Por eso el diablo le cierra la boca a la gente y uno los quiere ministrar y uno ora, hermano, y se queda. Sí que cuesta pedir perdón. Perdón, diga perdón. Y la gente se queda: oh, no puedo. Y el diablo le tapa la boca. ¿Por qué? Porque cuando uno pide perdón, hay libertad para los hijos de Dios. Cuando dicen amén. Pero mientras uno está calladito, que no se dé cuenta nadie, hermano. Que nadie se dé cuenta.
Pero escúcheme bien, la palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. ¿Cuántos creen que Dios les puede perdonar sus pecados a ustedes? Hermanos, ¿qué tal que hagamos una lista de todo lo que ha hecho? Todas las cosas que ha hecho. Acuérdese aquello que nadie se ha dado cuenta, que solo usted sabe, que es un secreto capital, como dicen alguien. Si se dieran cuenta de lo que yo he hecho, olvídese, me dieron una vergüenza tremenda. Lo bueno es que si usted se lo confiesa a Dios, se lo perdona. El Salmo 32:5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por tanto, para que sean borrados tus pecados, la Biblia dice: arrepiéntense y vuélvase a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Este me encanta mucho. Salmo 32:3, aunque sea ese, lean, hermanos, búsquenlo ahí. Salmo 32:3. Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, es lo que decía David. La dicha de recibir perdón. El problema no es su pecado. El problema no es lo que usted ha hecho. El problema es que se quede con la boca callada. El problema es que se quede ocultándolo delante de Dios. Escúcheme bien, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Usted puede engañar a su papá, a su mamá, a su vecino, a su hermano, a su esposo, a su esposa, pero hay alguien que no lo podemos engañar. Ese es Dios. Y por eso, cuando uno cae a su pecado, la culpa, la conciencia, hermanos, lo va destruyendo a uno tremendamente, hasta que le quita la vitalidad de la vida. Entonces, por eso el salmista decía: mientras me quedé callado, se envejecieron mis huesos. El pecado hace que uno se haga más viejito, hermanos. Envejece. El que anda en pecado se envejece, acaba el pecado, se lo acaba. Por eso ustedes están bien hermosos acá, porque el Señor los tiene cuidado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero se dan unas vacaciones al mundial, van a venir acabados. Como dicen, hechos, ¿qué, hermanos? Hechos leña, dicen unos, ¿verdad? Pero no entienden otros. Destruidos. Literalmente, algunos sin dientes, hermanos, otros con más gallinas de pata, ¿verdad? Más delgado ahí, los dientes y todo. Patas de gallina es la cosa, ¿verdad? ¿Cuántos tienen? No tienen, ¿verdad? Pero escúcheme bien, cuando uno calla su pecado, envejece. Y es por eso que hay gente, hermanos, de veras que se enferma por su pecado, porque el pecado acaba, hermanos. Acaba. Entonces la pregunta esta noche: si usted va a seguir ocultándolo, pensando que está engañando al pastor, o lo va a confesar esta noche. Porque el que no lo confiesa se va muriendo poco a poco. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ahora, el que no confiesa sus pecados pierde el disfrute de la vida. Por eso es que la gente que anda en pecado tienen que andar drogados para sentirse bien, tienen que andar alcoholizados, andan amargados todo el día, andan desdichados, no disfrutan nada, porque el pecado los está terminando. Entonces, el perdón de los pecados es algo que nosotros necesitamos. Por eso le vuelvo a recordar: el pecado, en primer lugar, hace que las personas sean culpables y trae juicio para las personas. Número 2, el perdón del pecado es ofrecido por Dios mediante el sacrificio de Cristo, y confesar los pecados a Dios es una condición necesaria para recibir el perdón. Pero esta oración también dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo dice? Perdónanos. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cuántos quieren que Dios les perdone sus pecados? ¿Y cómo dice la segunda parte?
Así como nosotros, ¿qué? Es decir, que perdonarle los pecados a otros es esencial para tener buena comunión con ¿quién, hermanos? Con Dios. Esto es importante. Porque algunas personas no disfrutan la vida, no porque Dios no les haya perdonado, sino porque ellos no pueden perdonar a qué, hermanos, a otro. Ahora, lea bien esto. La Biblia no está diciendo que Dios condiciona su perdón si nosotros perdonamos a alguien. ¿Me están entendiendo? Lean lo que dice ahí. Lean lo que dice ahí. Y perdónanos nuestras ¿qué? Nuestras deudas. Entonces, el que está orando dice: Señor, perdóname, porque yo también otorgo, ¿qué, hermanos? El perdón. Pero no está diciendo ahí Dios que Él va a perdonar únicamente si nosotros perdonamos a los demás. La palabra de Dios dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando uno no perdona a otra persona, lo que sucede es que la comunión con Dios se rompe. Porque Juan dice que nosotros no podemos decir que amamos a Dios, que no le vemos, si no amamos a nuestro ¿qué, hermano? A nuestro hermano. Es decir, no puede haber comunión con Dios, no puede haber cercanía. Por eso es que aquellos hermanos que se cambian de iglesia porque hay un hermano que les cae mal, no pueden tener comunión con Dios. O se cambian de asiento cuando ve a la hermana. O dicen: no, yo no voy a participar en ese grupo porque ahí está fulanita o fulano. ¿Cuánta gente hace eso? ¿Saben lo que logra eso? Es romper la comunión con Dios. Por eso, para sentirnos libres del perdón de nuestros pecados, tenemos que aprendernos a perdonar los unos a los otros. Dígale que está la parte perdón, hermano. Es un ejercicio, te perdono. Ahora dígale usted: te perdono. Es un ejercicio. Mire, pedir perdón cuesta. Y también no solamente cuesta pedir perdón, sino también otorgarlo. Porque la gente dice: es que viera lo que me ha hecho. Lo que me ha hecho, usted no lo soportaría. Es que usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Entonces, escúcheme bien, perdonar los pecados a otra persona es elemental, muy elemental. Hay muchas palabras, hermanos, en la Biblia que son utilizadas para hablar del perdón. Al menos hay 7 palabras en griego que se utilizan para hablar del perdón. Armatía es la más común. Armatía significa perder la marca, como en la competencia de un tiro con un arco, por ejemplo, y por lo tanto no recibir el premio o la bendición. Entonces, esta palabra griega generalmente se utiliza para describir lo que es el pecado. Se usa como 221 veces, pero armatía abarca también las otras palabras que se utilizan para describir pecado. Pero note usted, cuando se utiliza la palabra armatía, no está hablando tanto de un pecado en el sentido de como nosotros lo vemos, sucio, a lo que uno ha hecho, sino que lo está viendo desde el punto de vista, al menos esta palabra, como una prueba que la persona no pasa y es desaprobada. Entonces es una prueba a la cual uno es sometido, y cuando es sometido simple y sencillamente no la pasa. Por eso dice: perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden, o a nuestros deudores. Cuando nosotros, hermanos, pasamos la línea de la palabra de Dios, estamos pecando. Cuando nosotros no cumplimos lo que la palabra de Dios dice, estamos simple y sencillamente estando cortos. No estamos satisfaciendo los requerimientos de Dios para poder aprobar lo que Dios quiere que nosotros seamos. Cuando nosotros pecamos, estamos rechazando escuchar la voz de Dios.
Cuando nosotros pecamos, estamos intencionalmente desobedeciendo a Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos actuando injustamente, deliberadamente, en contra de las reglas que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, cuando la Biblia habla de perdón, podríamos decir que hay dos maneras de poder comprender lo que es el perdón. Una es el perdón judicial, es decir, el perdón donde nosotros somos declarados limpios desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, los presentes y futuros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso la gente dice, yo creo que la salvación no se pierde. Yo creo que Dios ya me perdonó y me eligió desde antes de la fundación de ¿qué, hermano? Del mundo. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y será que si alguien se muere y no ha confesado un pecado, se salva o no se salva? Imagínese si en esa incertidumbre estamos todos nosotros. El infierno nos está esperando una olla así grande, mire. ¿Cuántas veces nosotros pasamos 1 o 2 días y no confesamos los pecados a Dios? Y cuando andamos enojados hasta con el diablo se enojan unos, hermanos. Andan enojados con el niño, con el esposo, con el patrón, con el pastor, con todos, con el hermano, no le hablan a nadie. Entonces, si Dios viniera ese día, se quedaran todos, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que la palabra de Dios dice? Que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Es decir, que está hablando de una obra redentora completa. Una obra redentora eterna. No está hablando, escúcheme bien, de algo momentáneo. Es decir, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es una obra, hermanos, que ha sido ya finalizada hace más de 2000 años. Y entonces Jesucristo no está muriendo todos los días. La Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Y basta. ¿Cuántos dicen amén? Con una sola ofrenda Él perdona. Mateo 26, 28 menciona: esta es mi sangre del nuevo pacto. Es decir, el pacto del perdón de nuestros pecados. En Cristo, hermanos, tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados. Primera de Juan 2:12 dice: les escribo a ustedes, niños pequeños, porque sus pecados son perdonados por amor de su nombre. Efesios 4:32 dice: así como Dios te ha perdonado. ¿Cuántos creen que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, hermanos? Claro. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y los que va a cometer mañana, ya se los perdonó Él. ¿Cuántos son hijos de Dios? Este es para los hijos de Dios que se han arrepentido de verdad. Pero hay un pecado paternal o un perdón paternal. Es decir, jurídicamente nosotros, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? O se la pongo así: si usted va a un juicio y usted tiene un buen abogado y el abogado lo defiende bien y el juez dice: usted es libre de todas sus acusaciones, significa que usted es libre de ¿qué, hermano? De todo. Eso fue lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él es nuestro abogado. Él murió por nosotros. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario para perdonarnos todas nuestras maldades. De manera que Dios nos ha declarado a nosotros inocentes y no culpables, porque toda la ira y toda la culpa fue puesta en su Hijo. Él nos sustituyó por todos nuestros pecados y ahora Él nos ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Estamos jurídicamente libres de pecado. Pero el que es cristiano y vive en pecado, pierde la bendición de pedir el perdón paternal a su Dios. El Salmo 51, miren lo que dice el Salmo 51. Vamos al Salmo 51, clásico. ¿Lo tienen?
Luego lo que dice el versículo 12, dice, vuélveme, ¿lo tienen, hermanos? El gozo de tu, ¿qué dice? Y espíritu noble, ¿qué dice? Me sustente. No está diciendo, vuélveme la salvación. ¿Qué dice ahí? El gozo. Entonces, ¿qué es lo que pierde uno cuando uno anda en pecado y es hijo de Dios? El gozo. Pues es que algunos de ustedes no cantan. Se les ha ido el gozo. Se les ha ido el primer amor. No sienten nada, hermanos. No, nada. No sienten nada. Están como marquetas de hielo, hermanos. Sin adorar, sin proclamar. No se les saca ni un gloria a Dios. No hay nada. Es como la muerte andando. Ahí viene, ¿verdad? Porque han perdido el perdón paternal de su Dios. Han perdido la comunión, han perdido el primer amor, han perdido el gozo de la salvación. Ya no se gozan en la alabanza, ya no se quebrantan, ya no se llenan, hermanos, de pasión por la palabra de Dios. Ya no piensan en el cielo, únicamente andan pensando en las cosas temporales de esta tierra. No les importa de la venida de Jesucristo, tampoco les importa predicar y hablar de Él, porque están desconectados, han perdido el gozo, han perdido la alegría, han perdido la satisfacción de ser llamados hijos de Dios. Por eso David le decía, vuélveme el gozo de tu salvación. No sé cuántos de ustedes han perdido el gozo. Yo no creo que la salvación, pero a lo mejor el gozo sí. Eso se pierde, hermanos. Se pierde el deseo de venir a la iglesia, se pierde el deseo de servir. Por eso es que hay unos hermanos que llegan hasta junio y a puras penas a julio. Ya para agosto es la muerte andando. En septiembre ya no se aparecen, hermanos. Porque han perdido ese gozo. Quizás aquí hay un hijo de Dios que sabe que es hijo de Dios, sabe que lo que anda haciendo es malo, sabe que lo que está haciendo es malo, que deshonra a Dios, deshonra a su familia, deshonra a sus hijos, y usted sabe que no es correcto lo que está haciendo o va a hacer. Pero escúcheme bien, aquí Dios le está hablando para decirle, yo soy tu papá y tú eres mi hijo, no te alejes de mí, porque la salvación nunca la perderás, pero sí el gozo. No sé cuántos de los que están acá han perdido el gozo, han perdido la comunión con su Dios, ya no oran, ya no gimen, ya no sienten la presencia de Dios, se han alejado del primer amor. Por eso es que el Señor decía que cuando oraran sus discípulos debían de decir, perdónanos nuestros ¿qué? Pecados. Y cuando uno anda divorciado de Dios, ya no le dan ganas de pedirle perdón a Dios a uno. Uno dice, de todas maneras ya pequé, hermano, como el que me salió ahora. No, me dijo, es que yo ando viviendo en pecado, dijo, y se fue corriendo cuando me vio a mí, que pensaba que era el diablo. No, yo soy el diablo, le dije. Pierde uno ese deseo. Hermanos, esta noche Dios nos está hablando a través de su palabra, ¿no? ¿Cuántos de ustedes le pueden pedir perdón a Dios por sus pecados todavía? ¿O son de aquellos que dicen, se quedan? Porque el diablo les ha quitado el gozo, les ha quitado la alegría. Pero esta noche el Señor le dice, tú eres mi hijo. Y esta noche usted le puede decir, vuélveme el gozo de ¿qué, hermanos? El gozo, la alegría, porque la he perdido. Por eso si usted ha perdido el gozo de la salvación y usted se ha alejado de Dios y dice, hermano, es que yo ya no me dan, porque hay gente que dice, fíjese que no me dan ganas de ir a la iglesia, ya no me dan ganas de cantar. ¿Será que soy hijo de Dios? Yo le diría, lo más probable es que sí, pero ha perdido el gozo. Por eso es que lo que le gusta es, vamos a la playa, ¿verdad? Y uno le dice, vamos a la iglesia, y usted dice, no vamos, ¿se acuerdan, verdad? O en la playa la vida es más sabrosa. Ya no le interesan las cosas de Dios, servirle a Dios, nada de eso. Pero no es que usted no es hijo de Dios, si usted sabe que anda mal.
que ha cambiado a Dios por las cosas de este mundo. Pero esta noche usted le puede decir a Dios: perdóname, Señor. Porque el perdón que usted ha perdido es el perdón paternal. Mire, para que me entienda, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Mire, su hijo puede ser lo que sea. Yo a veces me da risa porque de mi país ya he visto, ya ven que en nuestros países hay muchas maras y todo eso. Y sale a veces la señora llorando: es que viera, mi niño me lo han agarrado y no sé por qué lo han agarrado, dicen, y si él es bueno, si él nomás en la esquina pasa. Y luego sacan al muchacho tatuado y el ingrato parece el diablo. Porque la mamá siempre dice: ay, mi niño, ¿verdad? Mi niño ha matado como a 4, ¿verdad? Y mi niño, dice mi niño. Así somos nosotros que somos malos. Imagínense cómo es Dios con nosotros, hermano. Este no se porta bien, dice. Tanto que hago por él, mal agradecido. Se ha hecho orgulloso, ya no ora. Ya no me quiere servir. Ya ni ofrenda da. Ya me gustó eso mejor, ¿verdad? Y entonces, no es que uno no sea hijo de Dios, sino que uno ya le da pena acercarse a papá, ¿no? Y uno dice: no, mi papá me va a pegar, me es hinchaseada, mi papá me va a correr de la casa. Bueno, ¿se acuerdan del hijo pródigo, hermanas? Si el hijo pródigo nunca dejó ser hijo de ¿quién, hermanos? De su papá. Pero él pensaba que era esclavo y que su papá no lo quería, porque había perdido el perdón, ¿qué? Paternal. Quizás aquí hay muchos hijos de Dios que han perdido el perdón paternal y ya no le pueden pedir perdón a Dios. Pero esta noche Dios le puede perdonar. Vamos a orar. Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.